José Hernández, que fue periodista, fue político y fue poeta, inició su publicación, digamos ya en folleto, no propiamente es un libro, en Paraná, aprovechando el material de unos artículos periodísticos sobre la muerte, el asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, que fueron recogidos inmediatamente en un folleto que se conserva, afortunadamente, en nuestra Biblioteca Nacional. Este fue el primer libro, podríamos decir, de este bonaerense ilustre que se llamó José Hernández. Porque la vida de mi abuelo, de José Hernández, se desarrolló un tiempo largo en Paraná, en ocasión de que era presidente Urquiza. La capital de la República era entonces el Paraná. Y allí José Hernández vivió bastante y trabajó bastante. Trabajó para sobrevivir porque era muy pobre. Se había quedado sin trabajo a raíz de meterse en cuestiones políticas. En fin, ya... Pero eso es anterior al nacimiento de mi madre. Hernández, desde el punto de vista de la sangre, de la etnia, es un verdadero criollo en el sentido riguroso del término criollo. Por sus venas corría la sangre de los Hernández de origen extremeño, de Extremadura, de su abuelo y de su bisabuelo. Por el lado de la madre, los Pueyrredón, había en él sangre francesa por los Pueyrredón y sangre irlandesa por los O'Dogan, pasados por Galicia. El abuelo de José Hernández era el señor Hernández Plata, que había sido miembro del Cabildo. Era un español, muy español. Y cuando Rafael Hernández, el hijo, le comunica que se va a casar, ¿con quién te vas a casar?, le pregunta. Me voy a casar con fulana de tal Pueyrredón. Mirá, le dice, si vos te casás con una Pueyrredón, no pises más esta casa. Y lo echa de la casa. Y recién regresa, años después, para hacerle conocer el hijo que ha tenido, que es José Hernández, el segundo hijo, el primer hijo varón, el segundo hijo, pero el primer hijo varón. Se lo lleva y entonces, bueno, ahí hacen las paces, padre e hijo, y continúa la relación. Después de eso, José Hernández estuvo viviendo en la casa del señor, del señor Hernández Plata, del abuelo, porque Hernández, el padre, Rafael Hernández, y lo acompañaba la madre, la señora Pueyrredón, andaba buscando y transportando hacienda del pago de la Laguna de los Padres. Era una gira larga que le llevaba algo así como 6 meses o 7 meses. Entonces le dejó al abuelo, el nieto varón, que tenía en esa época 4 años o 5, y estuvo ahí viviendo un periodo, en esa casa, en la calle, en Barracas, no sé en qué calle. José Hernández aprendió en realidad lo que era la vida de campo, acompañando al padre, siendo jovencito él, acompañando al padre, a Rafael Hernández, que compraba y vendía hacienda. Y por supuesto, el transporte se hacía caminando, hombres y hacienda, de un lado a otro. Como generalmente compraba por la zona de Laguna de los Padres, o sus alrededores, y los trechos para llegar con la hacienda o a los centros de consumo o a otros lugares para hacer invernada, eran largos, tenían que ir llevando, iban con los peones, arriando la hacienda, iba el padre, Rafael Hernández, y también José Hernández, que estaba haciendo su primera vida de rural, y trataba con los peones, estaba en los fogones, en fin, la vida de él diaria era compartir la vida que hacían los peones. Bueno, José Hernández llega a Entre Ríos como un eco de las disputas políticas bonaerenses o porteñas. Hay memorialistas que lo han recordado en su paso por Paraná y señalan, por ejemplo, su tendencia a visitar el Mercado Central,
a ponerse en contacto con gauchos, con carniceros, de donde pudo haber captado más de una de las características que después reiteraría en el Martín Fierro, ¿no? Y hay otra particularidad que parece ser entrerriana, según algunos, un seudónimo que su vozarrón o la característica de su voz le había provocado, Matraca. Hernández para los paranaenses sería Matraca. Y es interesante que un autor, un compositor popular de nuestro tiempo, nada menos que don Linares Cardoso, autor de tantas composiciones, reivindicador de la chamarrita, etc., haya dedicado una chamarrita hernandiana en donde justamente toma ese tema. La chamarrita, señores, ella les viene a contar cuando anduvo José Hernández costeando por Paraná. Me contó la chamarrita que lo vio por la ciudad, me estudió entre el gauchaje para hacer su eternidad. Chamarrita, chamarrita, chamarrita federal, cuando mateando soñaban Matraca y López Jordán. Chamarrita terruñera, Hernández nos dio el cantar, y mucho más un destino rumbo del ser nacional. Entre Ríos le dio Hernández lo que siempre suele dar, prenda, querencia, esperanza y su estrella federal. Si dos gauchos de mi tierra simbolizan la amistad, cruz debe ser José Hernández y Fierro López Jordán. Canta chamarra entrerriana a Hernández el inmortal. Martín Fierro es todo patria, gaucho, pueblo, libertad. Martín Fierro es todo patria, gaucho, pueblo, libertad. América es José Hernández, gaucho, pueblo, libertad. Cuando se produce el asesinato de Urquiza y la revolución de López Jordán, José Hernández, que está en el Río de la Plata, el periódico que saca en Buenos Aires, una de sus ambiciones es poder impedir la intervención federal en Entre Ríos. Trata de mostrar los inconvenientes que eso traería, la reacción que provocaría en la provincia, etcétera, etcétera. Cuando no logra su objetivo, cierra el periódico, está una temporada en Rosario y después se viene a acompañarlo a sus amigos, con quien comparte evidentemente su ideología, y le toca la parte más fea, la parte de Ñaembé, la derrota en tierra correntina. Después ambos, con algún otro grupo de jordanistas, toman, y esa debió ser la última actitud de esta primera revolución, toma la comisaría de Colón y aguanta lo que puede. Cuando deben disparar lo hacen hacia Brasil, hacia Santa Ana, y allí sí los rumbos se dispersan, ¿no? Hernández queda en Santa Ana y una tradición muy grande dice que allí debió comenzar el poema, ¿no? Don Ricardo Ramón López Jordán participó en terribles batallas, en una de las cuales en Paso Don Gonzalo,
en el departamento La Paz, el gobierno nacional estrenó armas Remington con balas explosivas y donde al general le ofrecieron la posibilidad de también adquirir estas armas, a lo que se negó con vehemencia, diciendo que eso no estaba dentro de la dignidad del paisano entrerriano. Y a propósito de estas batallas, en ellas se utilizaba la estrategia de la atropellada, que consistía en que un grupo de 150 a 200 jinetes realmente hiciera un avance terrorífico para los enemigos, dando alaridos y mostrando sus lanzas, sus sables y sus tercerolas, tratando de amedrentar un poco a las fuerzas contrarias. En esta batalla, como decimos, fue realmente increíble la cantidad de muertos que hubo por parte de las fuerzas entrerrianas al encontrarse en una desventaja numérica que el Ejército Nacional tenía, además, con la factibilidad de esas armas, realmente, que decía don Ricardo Ramón López Jordán, eran inventos del demonio. Hay que recordar que Urquiza tiene, para los entrerrianos también, varios periodos de gobierno. Podríamos decir que su carrera política y su digamos, participación en los más altos lugares políticos lo ven a Urquiza ya de joven, a los 20 años de edad, como diputado de la provincia. Y posteriormente, Urquiza accede a la primera magistratura de la provincia como gobernador y vuelve a tener otro periodo más de gobernación. También tenemos que acordarnos que fue el primer presidente constitucional, el primer presidente de la Confederación Argentina, y que luego de terminado ese periodo, él es nuevamente gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estamos en la casa de Justo José de Urquiza, que fuera su casco de estancia, la estancia San José, y que por las crónicas y los comentarios de época, por el asombro de lo que es arquitectónicamente esta casa, pasara a ser o denominada Palacio San José. Exactamente aquí en esta casa, en este escritorio donde estamos ubicados ahora, es el escritorio político de Urquiza y donde han transcurrido horas de reuniones con personajes políticos, militares, de la cultura, de la República Argentina. Sabemos que Urquiza fue el organizador histórico de lo que es hoy nuestra República. Sí, es un personaje político que estuvo muchos años en el poder, hizo mucha obra y, como todos los personajes políticos, tienen sus adeptos y sus enemigos. Urquiza en este punto muere trágicamente, muere por causas políticas y por pugnas, en este caso un personaje muy importante también de la región, de la provincia de Entre Ríos, Ricardo López Jordán, partidario de su misma formación política, personaje histórico que se hizo prácticamente al lado de Urquiza, tanto militar como políticamente, que lo ha enfrentado en elecciones para el mandato del gobernador de la provincia de Entre Ríos y que, no pudiendo acceder a la magistratura de la provincia por elecciones, quizás, ahí va, dejemos eso para la verdad histórica, quizás pensó que la manera de hacerlo era programando, diseñando un asesinato y de esa manera llegar López Jordán a la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Otro detalle que interesante, tal vez no muy divulgado, es la relación que tuvo José Hernández con los sucesos de Paysandú. Sitiado Paysandú por las tropas, por los barcos brasileños, avanzando por otro lado, por tierra, las tropas del general Venancio Flores, Paysandú resiste. En diciembre, al principio de diciembre, su hermano, que está peleando ahí con el grado de capitán, recibe una herida importante. Así que José Hernández decide ir a colaborar y a conocer el estado de salud. Toma un barco y la sorpresa grande es que allí se encuentra con Guido Hispano. Quiero ubicarlos, la sorpresa que significaría
para ellos, incluso para nosotros, saber que dos grandes poetas del siglo pasado, de improviso, van en un barco para, no para una actividad poética, sino para una actividad tan guerrera como era el sitio de Paysandú. Cuando llegan se encuentran con que es imposible pasar, así que se tienen que conformar con llegar a la isla de enfrente, a Paysandú, la isla Caridad, y desde allí lo único que hacen, lo valioso que realizan es curar a los heridos y que van regresando, que a duras penas van superando el sitio brasileño. Entre los heridos está nada menos que su hermano. Así que en un momento determinado, Rafael Hernández, José Hernández y Carlos Guido Hispano, unidos por la adversidad, un herido, dos enfermeros, una cosa insólita, un poco inaudita. Si no fuera aquí la historia pareciera más sorpresiva que la fantasía. Estos son hechos de la vida de Hernández que indudablemente se asocian con nuestro medio de ambas costas, la costa paranaense y la costa del Uruguay. La hermana mayor de mi madre, que era doña Lola Urquiza de Sáenz Valiente, prima de mi padre, ella fue la que lo protege al padre abrazándolo en el suelo. Y debajo del brazo de ella le hicieron 4 puñaladas que no quiso. Porque el balazo no era mortal, a pesar que los historiadores de la época decían que mi abuela, mi tía Lola, estaría nerviosa y no sabía lo que decía. Mi tía Lola era el general Urquiza con pollera, un carácter, no mal carácter firme, ¿no? Y cuando se descubre el cadáver, realmente tenía razón ella. El balazo había golpeado el maxilar superior, pero no lo había perforado, no era mortal. Fueron las puñaladas las que lo mataron al general Urquiza. Y José Hernández actuó en consonancia con López Jordán, porque López Jordán quería ser gobernador de Entre Ríos. Y Hernández posiblemente tenía algún interés en eso. Yo le puedo decir a usted que en la Senato Urquiza, López Jordán no actuó con ningún entrerriano. Fueron correntinos, cordobeses y uruguayos, ¿no? Y así usted va a ver cómo era posible que no había la solidaridad que Hernández creyó que había en el pueblo entrerriano. Y si Urquiza muere y se produce la intervención de Sarmiento al Entre Ríos, levanta a López Jordán al entrerriano porque Urquiza les había enseñado a ser federal y entonces era muy fácil levantar el pueblo. Pero no contra Urquiza, levantarlo contra la intervención. Indudablemente en la época en que escribe Martín Fierro, todavía la inmigración masiva no había venido a la Argentina, pero había muchos extranjeros. Y es notable que en el poema los extranjeros son en realidad tratados con ironía. Son gringos que no saben pelear, es gente chambona, es gente que se asusta, que no tiene los valores que tiene el criollo, de coraje, de sacrificio, etc. Evidentemente esto cambió después, la inmigración masiva fue pacífica, se fue introduciendo sin mayores problemas dentro de la sociedad criolla, de modo que podríamos decir que lo que Martín Fierro expresa, o José Hernández expresa a través de Martín Fierro respecto a los extranjeros, fueron tal vez las últimas expresiones de la desconfianza frente a la gente que venía a estas playas. Desconfianza que después queda aventada y diluida con la llegada masiva de los inmigrantes. He oído la narración que hacía mi madre de una chica que se crió con ellas, me refiero a ella y las hermanas, se criaron juntas como otra más, la China Paula, que era una indiecita que el general Roca, en su excursión por la zona de los indios, había traído y la dejó a cuidado de José Hernández
quien la llevó y la tuvo en su casa como una hija más. Se criaron juntas, a tal extremo que en todos los cuentos que hacía mi madre referidos a su niñez, siempre figura, además de las hermanas, figura la China Paula. Yo tuve la suerte de conocerla, para mí era un personaje muy vinculado a la familia y no creí que la podía conocer. Resulta que vivía la China Paula alrededor del año 1950, que operaron a mi madre y la China se enteró de esta operación y fue. Y yo la conocí en el sanatorio donde estaba operada mi madre, la conocí a la China Paula, que era una mujer ya setentona, de rasgos lindos, morocha, pelo muy negro, y que siempre se acordaba a ella también, y que se emocionó, en realidad, al verme a mí. José Hernández tradujo en la letra su militancia política en distintos momentos de su existencia. Tuvo que exiliarse en Brasil por haberse comprometido con un movimiento jordanista en Entre Ríos, en cuyas filas peleó, y luego se le permitió, a través de una intermediación que hizo Benito Mañasco ante Sarmiento, que pudiera regresar a Buenos Aires, pero regresar en silencio. Nada de periódicos, nada de hacer tribuna. Se instala en el Hotel Argentino, muy cerquita de la Casa de Gobierno, y allí escribe, le pone en boca de sus personajes literarios lo que él no podía decir por censurado. Este es, digamos, un poco el origen. Ya el poema lo había comenzado a escribir en Santa Ana do Livramento. En gran medida, lo que hizo aquí es pasar en limpio, en el cuaderno, lo definitivo del Martín Fierro. Martín Fierro es la defensa, es una denuncia de la situación del gaucho argentino y también de la acción política que privaba el ejercicio de la soberanía del pueblo. Esto está muy claro tanto en la primera parte como en la segunda parte. Es un libro de denuncia, ante todo, en la cual los personajes literarios hablan por su autor, que no puede hacerlo públicamente. Estoy como escondido. Es por un tiempo, José. Hay que tener paciencia. No se mezcle todavía en política, ni escriba en los diarios. Así que el impuesto que vive en Buenos Aires, a condición de que no escriba ni hable. Conseguir esta tregua no ha sido fácil. Se movieron influencias políticas. ¿Para qué? ¿Para qué si debo ocultarme como un criminal? Cantándome de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre desde el vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar.
Digo, parte de ese itinerario de la gauchesca es el contrapunto que Hernández mantiene con un amigo, en esa época mucho más próximo que ahora probablemente, un amigo oriental, Lusichi, que tiene precisamente un poema que se llama Tres Gauchos Orientales. Eso nos llevaría a algo así como eso que se llamaba la dialéctica de la gauchesca. Tradicionalmente, en el Río de la Plata, digo, en la banda oriental y en esta banda, la occidental, aparecieron en un momento dado 33 orientales, es decir, 33 gauchos uruguayos. De los 33 gauchos se pasa a los 3 gauchos orientales de Lusichi y finalmente a un gaucho, que es el Martín Fierro. Probablemente en ese juego dialéctico, 33-3-1, se vaya condensando las distintas voces de los campesinos, tanto de la banda oriental como de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, en una sola voz, que es la voz con que se inaugura el poema. Es decir, y eso marca una mutación, se condensa, se concentra en una sola voz y en primera persona. Incluso el primer verso es, aquí me pongo a cantar. Es decir, que esa voz poética, ese personaje de la gauchesca, está señalando cuál es su lugar finalmente. Ha conseguido un lugar para ponerse a cantar, es decir, para ponerse a hablar y hablar de sus desdichas, fundamentalmente. Digo, de las persecuciones políticas. Tengo la impresión, quizá la convicción, de que no se puede entender el Martín Fierro y evaluarlo con precisión si no se lo inscribe en su contexto. Y el contexto del Martín Fierro, ineludible, notoriamente, es la gauchesca, es decir, un género que entra a funcionar como tal desde fines del siglo XVIII. Desde fines del siglo XVIII ya hay gauchos que se ponen a cantar al compás de la vihuela. Hay tradición oral, hay textos escritos. Eso a su vez apoyaría la tradición de la gauchesca en la evolución de la estancia, es decir, cuando la Argentina, los grandes propietarios, los grandes latifundistas, empiezan a marcar con precisión los límites de las estancias. Y como consecuencia de eso, la organización de esa típica estructura campesina que es la estancia. Allí creo que se inscribe fundamentalmente una pieza que tiene, como el Martín Fierro, más que considerables méritos literarios, pero al mismo tiempo es un testimonio muy preciso, mediatizado, de lo que implica toda esa cultura campesina. Quizás eso sería la primera aproximación. Tiemble y cantaremos juntos. Trasnochadas no acobardan, los concurrentes aguardan, y porque el tiempo no pierdan, haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Yo no soy, señores míos, yo no soy, señores míos, sino un pobre guitarrero. Yo doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente este negro. Yo tiro cuando me tiran, yo tiro cuando me tiran, cuando me aflojan aflojo. Se ha de morir de antojo quien me convida a cantar, para conocer un poco lo mejor es verlo andar. Me gusta, negro ladino, lo que acabas de explicar. Ya te empiezo a respetar, aunque al principio me reí,
y te quiero preguntar lo que entendés por la ley. La ley es tela de araña. La ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. La tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Le suelen llamar espada, le suelen llamar espada y el nombre le viene bien. Que gobiernan la ven, a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. José Hernández, como sabemos, fue un hombre de origen federal, acompañó a López Jordán en algunas de sus revoluciones, incluso tuvo algún episodio no demasiado agradable al lado de López Jordán, como cuando proyectó la formación de una suerte de república independiente de Entre Ríos y Corrientes bajo el protectorado de Brasil, pero eran propios de las luchas políticas de la época y de la falta de una conciencia nacional bien clara en aquellos tiempos. Pero lo interesante es que después de este rebelde se va aproximando a las fuerzas que apoyan a Roca y será uno de los hombres que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires dé también su apoyo a la iniciativa de Roca de federalizar Buenos Aires, contraponiéndose con el célebre discurso de Leandro Alem, que veía en la federalización de la ciudad de Buenos Aires un paso hacia la tiranía o hacia la dictadura. Hernández, en cambio, apoya esto en un discurso que también ha pasado en la historia. Tener gaucho, tener casa, escuela, iglesia y derecho. ¡Hernández, bravo! ¡Viva el diputado Martín Fierro! Pocos hombres me han enseñado a mí tanta historia como José Hernández. Yo siempre digo que los historiadores saben menos historia que los poetas, ¿no? Por eso los hombres como Félix Luna es un poeta y es un historiador. Hernández es, además de ser un poeta, no sabía lo que sabía, era parte de la historia, pero no era ese tipo de hombres que trascienden no por lo que saben, sino por lo que sienten, la inteligencia del corazón, ¿no? Después crió al Martín Fierro, que es un personaje interesantísimo, en el sentido de que se convirtió en un símbolo de la argentinidad y compitió con la otra parte, con el gaucho bueno, con el segundo sombra, que era el gaucho manso, de buen ciudadano, hombre honesto, trabajador, y la gente lo eligió un delincuente común, que me parece una maravilla. Ricardo, mi tío, hermano de mi padre, era un fervoroso Martín Fierrista, más aún. Por eso aparece a comienzos del siglo, digamos, entre el 22 y el 27 aparece en el segundo sombra, el movimiento Martín Fierrista, en el que cuando uno ve las fotografías que se sacan con motivo de, todavía no premio nacional porque no se lo han dado todavía al premio nacional, pero el éxito indudable de Don Segundo Sombra, se reúne la cultura de esa época. Hoy, Dios, ¿a cuántos tendríamos que juntar para tener una pléyade de esos 25 que están sentados allí? Pero de Martín Fierro lo más importante es el propósito que lo guió al escribirlo y la explicación que mucha gente no se ha hecho por qué está dividido en dos partes. Ni en el delirio de la escarlatina en el año 1872, si lo hubiera tenido, José Hernández pensó escribir la vuelta, porque cuando en la penúltima copla dice «Rompo», dijo la guitarra, para no volverme a tentar. Un guitarrero que rompe la guitarra es para no cantar de nuevo. Pero él se da cuenta que él ha descrito un personaje, que son 20 años después de la Constitución, ¿no? Toda esa barbaridades y atropellos que se cometían con la gente de campo especialmente, ya tenía 21 años la Constitución del 53. Y él se da cuenta que esto de irse a vivir entre los indios como si la barbarie fuera mejor que la civilización, le hace una lindísima contestación por elevación a Sarmiento, en aquella conocida cuando vuelve y dice que infierno por infierno prefiero el de la frontera. La primera son todas las desgracias y los errores de Fierro, que comete, y serios errores. Él, al fin y al cabo, mata a un negro en una pulpería y como todavía sigue teniendo más fuerza, mata a otro más. Y el sargento Cruz, bueno, es un valiente desertor,
el jefe de la patrulla que tiene que ir a prenderlo, salvo que existiera entonces la ley de la obediencia debida. Lo cierto es que se van, él y el desertor, a vivir entre los indios, se lo deja morir a Cruz allá. Digo, lo deja morir el autor, me estoy refiriendo, porque es difícil hacer de un sargento desertor un personaje arrepentido. Y vuelve para encontrarse a payar en una pulpería con un moreno. Ya ha estado primero cantando con Cruz en la ida. Y para encontrarse con el hijo, con sus dos hijos, el mayor y el menor, no tienen nombre, y dar una cantidad de consejos. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo, y así como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se encuentren, que es su enemigo. Y bueno, tomen las últimas 2 líneas de cada una de ellas sextetas, distribúyanlo, digan que son los candidatos del partido político que sostiene esos principios, juren cumplirlos y ganen el 99% de los votos. Así te quiero ver, viejo. No le mezquine, compañero. ¡A ellos, milicos! ¡Que son como tortugas! ¡Se metió! ¡El alza! ¡El pluma! Entre el 72 y el 79, entre la primera parte del Martín Fierro y la segunda, entre la ida y la vuelta, hay una incidencia crítica que proviene de una revista que salía entonces, que dirigía Navarro Viola, donde se le cuestiona a José Hernández la exaltación del personaje rebelde, gaucho matrero, que aparece en la primera parte. Tanto es así que hay como una corrección, una suerte de autocensura en el texto de la segunda parte, en la vuelta. Es decir, deja de ser el gaucho matrero para convertirse en alguien que da consejos, en un padre cargado de experiencia que le da consejos a sus hijos, naturalmente, en el mejor estilo de las novelas del siglo XIX, y cuyo eje central es esencialmente el convertirse en un trabajador honrado. Eso en 1879. En 1882, si mal no recuerdo, y es prácticamente de las últimas obras de Hernández, publica una instrucción a los estancieros, donde en prosa, pero prosa que tiene un ritmo de permanentemente, es decir, del muy buen oído que tenía Hernández en tanto había sido taquígrafo del Congreso, versifica casi sin darse cuenta. Y en la instrucción a los estancieros no ya le da consejos de ser honrados a los gauchos que han sido sometidos, sino que le indica cómo a los estancieros, es decir, a los propietarios, cómo hay que manejar con eficacia, desde todo punto de vista, desde las marcas
hasta la mezcla de los ganados, a esa serie de figuras que tradicionalmente en 1880 se estaban concentrando en lo que se llama todavía la sociedad rural argentina. Sí, esta era un campo que compró mi abuelo, José Hernández. Era un campo de 1800 hectáreas y lo explotó con ganado, y tal como se hacía en esa época, criaba y traía ganado de otros lados, lo engordaba acá, y en muchas ocasiones pasaba temporadas acá. Hay una carta escrita acá, fechada en 1800 y pico, no me acuerdo exactamente el año, en donde le escribe a su hija, la hija mayor, Isabel, con quien tenía mucha afinidad porque, bueno, era bastante mayor que las otras hijas y él podía hablar y entenderse más con Isabel, contándole que está acá, que le escribe desde la capilla, dice, que era el nombre que tenía la población esta. Bueno, y le da consejos. Es una carta muy linda que yo lamento, la recuerdo poco, pero es una carta muy linda dándole consejos sobre la vida familiar y sobre todo la relación esposa-marido. Mi madre es la tercera hija mujer de José Hernández. Tuvo 6 hijas mujeres y un varón. Me pregunta usted por qué le decían Manganeta. Bueno, Manganeta le dicen, es un sobrenombre que le queda porque Hernández vivían en aquella época o pasaban gran parte de su tiempo en la Quinta, en Belgrano, que estaba ubicada exactamente en lo que hoy es Federico Lacroze y Cabildo. Allí contaba mi madre que una partida policial lo va a buscar a las 2 de la mañana o cosa parecida. Era presidente Sarmiento. Parece que Hernández había publicado en sus diarios algunas notas un poco que Sarmiento consideró agresivas o molestas o lo que fuera. Y bueno, lo mandó a buscar con una partida policial. A medianoche llegó esa partida a la Quinta y mi abuela atendió al oficial que iba a caballo, por supuesto, y bueno, le pidió, el oficial le dijo que el señor Hernández me tiene que acompañar, queremos hablar con él, vamos a ir al cuartel del Parque y vamos a conversar con él. Bueno, mi abuela le dijo, bueno, mi marido, como ustedes supondrán, a esta hora está durmiendo, cuando yo lo voy a avisar. Le avisó a Hernández lo que pasaba y Hernández le dijo, entretenelo un poco más que yo me voy. Bueno, entonces mi abuela se fue, empezó a conversar con el señor que lo buscaba. Mi abuelo por el fondo de la quinta, que era una quinta grande, tenía 12, lo que hoy serían 12 manzanas, salió por el fondo, montó a caballo y se fue. Se fue a Quilmes, a un lugar donde tenía un amigo que tenía un barco arenero que traía arena del Uruguay. Y ahí pasó y se quedó unos días. Bueno, pasado el tiempo, los oficiales de la policía se cansaron de esperar y se fueron. Ya el candidato no estaba. Y bueno, así fue que Hernández se fue a vivir lejos, pero de Quilmes a veces venía a su quinta, hacía visitas a la familia, y en una de esas visitas, bueno, la señora Carolina, mi abuela, quedó embarazada, y la que quedó embarazada de mi madre, precisamente. La que se empezó a gestar fue la vida de mi madre. Cuando nació, o los pocos meses ya que era visible el embarazo de mi abuela, alguna vecina le preguntó
Y le dijo, che, pero vos estás embarazada. Sí, sí, la verdad que sí, que estoy embarazada. Mirá, le dice, esta es una manganeta que le he hecho a Pepe, a José Hernández, pensando en que, bueno, la vecina suponía que Hernández no había vuelto desde el día en que se fue, así, un poco apurado. Y ese es el motivo, y a eso obedece el sobrenombre que llevó mi madre toda la vida, siempre fue manganeta. Y entonces dice que el oficial les recordó, les dijo, la orden es fusilarlo. Ya para esto Hernández ya no estaba, ella seguía escuchando, pero ya Hernández no estaba. Su madre siempre contaba esto igual. Lo contaba esto, sí, se lo he oído contar muchas veces. Pero, en fin, no sé hasta dónde puede ser veraz el cuento, ¿eh? No estoy muy seguro. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación.